juntos. Luego a este lado los varones lo decimos juntos. Hechos 10:38. Póngase de pie, hermanos. Si no se lo ha aprendido, no tenga pena, léalo, pero guárdelo en su corazón. Hechos 10:38. ¿Cómo dice, hermanas? ¿Cómo Dios ungió y cómo anduvo haciendo bienes y sanando? Amén. Ahora los varones. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo? Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Te damos gracias, Padre, en esta noche que nos permites adorarte. Como tu palabra nos enseña que tú buscas adoradores en espíritu y en verdad. Aun cuando conocemos que tú eres santo, que tú eres perfecto, Dios, tú te inclinas a escuchar las palabras, el clamor, la oración que tu pueblo eleva delante de ti. Y en esta hora, Padre bendito, queremos que tu Espíritu Santo una vez más nos guíe hacia toda verdad, porque tu palabra es verdad y es vida para nuestro ser. Clamamos que seas tú, Señor, el que tome control de cada palabra, de cada cosa, para que todo lo que hagamos te glorifique y te exalte solamente a ti, oh Padre bendito. Oramos para que los corazones que vienen cansados, cargados o abatidos, en esta hora reciban fortaleza y consolación de parte tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hechos 10:38 es una cita tan especial, hermanos, porque nos habla acerca de lo que estamos hablando de Jesús, nuestro ejemplo, porque estamos hablando de la doctrina del Espíritu Santo. Y recuerde que el Espíritu Santo hemos establecido desde el inicio, el Espíritu Santo es Dios. Todo aquel que niegue que Jesús o que el Espíritu Santo es Dios, ahí hay un problema. Hay un engaño, una ceguera espiritual. Pero hermanos, estamos hablando dentro del tema del Espíritu Santo acerca de la vida sobrenatural y la sanidad a través de los dones del Espíritu Santo. He anotado aquí, hermanos, para que recordemos los dones que hemos estudiado. ¿Cuántos dones son? 9 dones, divididos en 3 partes. Bueno, así para que nosotros lo entendamos. Y lo hemos tomado y lo hemos aprendido en el libro de 1 Corintios, la carta 1 Corintios 12. 1 Corintios 12 dice: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones. Oiga, no quiero que ignoréis acerca de los dones. Mire, dones de inspiración, profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Estos son llamados dones de inspiración. La segunda son los dones de revelación, que son palabras de ciencia, palabras de sabiduría y discernimiento de espíritu. Y la tercera son los dones de poder. Estos dones de poder, hermanos, son la fe, el hacer milagros y los dones de sanidades. Ahora, lo he puesto aquí dentro de este tema porque van incluidas acá, porque estamos hablando de la sanidad a través de los dones del Espíritu. Ahora, recuerde que Jesucristo, nuestro Señor, fue el único que se ha movido dentro de estos 9 dones. Dios puede darle a su pueblo cualquier clase de don, por eso dice la Biblia que pidamos, pero sobre todo el de profecía, dice, ¿verdad? Pero todos estos dones son para la iglesia. Ahora, Jesús utilizó todos estos dones porque en él había la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, también Jesús fue el único que ejerció los 5 dones del ministerio del que nos habla Pablo, los cuales son apóstol, ¿cuál otro? Evangelista, profetas, pastores y maestros. Jesús, hermanos, ministró esos 5 ministerios que Pablo nos enseña. Ahora, estos 9 dones son dados a la iglesia, no para que se enorgullezca, se altives como un pavo real, sino para la obra del ministerio. Recuerde la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en San Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Oiga, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En eso consiste la gran comisión.
La parte más importante y más conocida es el de ir y predicar la palabra, pero la misma Biblia nos enseña en el libro de Hechos que cuando los apóstoles, los creyentes iban donde sea que el Señor los enviara, dice que señales y maravillas acompañaban a la predicación del evangelio. Y eso es muy importante, porque no podemos, hermanos, apartar esto de la gran comisión. Dios ha dado a su pueblo el Espíritu Santo para que nos movamos dentro de esos dones, para hacerlos, para libertar a los cautivos, como Jesucristo dijo en San Lucas capítulo 4, verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y comienza Jesús a proclamar ese día en la sinagoga que Él es el Mesías prometido. Ahora, el Espíritu Santo está sobre todos los que hemos nacido de nuevo. Recuerde que la primera obra del Espíritu Santo es el sellarnos, el ser sellados. Efesios 1:13. Y la segunda obra es el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, pero la tercera es vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ahora, estamos hablando acerca de la vida sobrenatural, hermanos, acá, y vamos a hablar acerca de lo que el Señor nos habla en su palabra, y es de que debemos de hablar en fe palabras de sanidad. Hay un gran poder en las palabras que hablamos. Mire, por ejemplo, en estos días que llueve, si alguien se moja, ¿qué es lo primero que dice? Ya me va a dar gripe, ya me va a dar calentura, y por eso no puedo ir al culto porque me voy a enfermar. Y aunque no venga al culto, se va a enfermar porque lo declaró con su boca. ¿Verdad que sí? Dice alguien: ay, me duele la rabadilla, me duele no sé qué. Está declarando enfermedad sobre su vida. Miren lo que dice Proverbios capítulo 18. Como introducción, hermanos, en este día, en Proverbios capítulo 18, verso 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ahora, Santiago nos habla acerca de la importancia de controlar nuestra lengua. Amós y los profetas nos hablan acerca de que de una misma fuente no pueden producir agua dulce y agua amarga. También dice Amós 3:3: no andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es decir, no podemos movernos en el poder de Dios si no estamos de acuerdo con Él. ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo con Él? A través de la fe. La fe que viene por escuchar la palabra de Dios. Es por eso que le recalco muchas veces que leamos la palabra de Dios. Porque miren, algo que decía hermano Carpio, algo va a aprender. A lo mejor le cuesta leer, ¿verdad? Algunos quizás ya la vista no mucho le da, pero miren, lea. Porque lo que usted va a leer, el que le va a revelar el significado o la verdadera revelación es el Espíritu Santo. Usted lea y diga: Espíritu Santo, revélame tu palabra. Ahora, la Biblia nos habla, hermanos, de que la fe habla. Oiga, la fe habla. O como dice el apóstol, la fe sin obras está muerta. Una vez más, regresemos a San Marcos capítulo 5. Es la cita que teníamos la semana pasada. San Marcos capítulo 5 nos habla de la mujer con flujo de sangre. San Marcos capítulo 5, versículo 28. Conocemos ya esta historia. Jesús va hacia la casa de Jairo a orar, a ver a la hija de Jairo. Pero en el camino esta mujer oyó hablar de Jesús y vino por detrás. Y el versículo 28 dice: porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Estamos leyendo Marcos 5, 28. Porque decía ella, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Aquí la fe estaba hablando. Es decir, mire, hay un error cuando un creyente dice: ay, es que el primer error es que Dios me tiene enfermo, empruebado. Es un error porque la Biblia dice que Dios no prueba a nadie. Que lo permite, sí, puede permitir. Porque mire, estamos en un mundo donde hay enfermedades, hay maldad, hay pecado. Mire, y no hasta las iglesias sufrieron, hermanos, el cierre por esta pandemia que pasó. Pues estamos en este mundo que está caído. Y las enfermedades vienen como resultado del pecado inicial. Todo lo malo que hay viene como resultado del pecado. Pero el creyente tiene el Espíritu Santo para contrarrestarlo, para poder hacer frente a estas cosas. Y aquí, hermanos, esta mujer, como le decía la semana pasada, no menciona su nombre porque lo que debe de resaltar es el poder del Señor Jesús, es la gloria de Dios. Ella decía: si toco solamente su manto, es lo que le decía.
La fe habla. Cuando usted tiene fe, dice, Señor, puede ser que me sienta mal, pero yo creo que tú me has sanado. Señor, puede ser que esté en grandes dificultades, pero yo sé que tú tienes el control. Señor, puede ser que no encuentre en este momento camino, salida, pero tú tienes el poder. Es decir, la fe habla y juntamente con eso actúa. Y es lo que hizo la mujer. Oyó, creyó, habló y actuó. Eso es muy importante para la fe. Hermana Tona, si usted quiere estar sanada, crea. El Señor lo va a hacer. Todos podemos ser sanos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que impide que no fluya la fe o el poder de Dios? Es que no creemos. No creemos, se recuerda. Vámonos a San Marcos capítulo 17. San Marcos capítulo 17, hermanos, encontramos el día en que el Señor subió al monte de la transfiguración. Pero mire lo que dice, hermanos, del versículo 14 en adelante. San Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Sus discípulos dice que le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Vean, hermanos, aquí la importancia de la fe, porque dice la Biblia que por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Ahora, ¿qué sucede aquí? Este hombre que era el padre de este joven, él no sabía en sí que era un demonio el que tenía, pero Jesús sí lo sabía. ¿Cómo lo sabía? Porque recuerde que él se movía bajo estos dones. Recuerde lo que le mencioné la vez pasada. Jesús se despojó de su gloria siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey de Reyes y se hizo semejante a usted y a mí. Pero la razón por la que, como dice Hechos 10:38, anduvo haciendo bienes y sanidades es porque el Espíritu vino sobre él para ungirlo. En el libro de los evangelistas los encontramos donde cuando Jesús fue bautizado y salió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él. Por eso aquí, hermanos, vemos de que la fe habla. La fe habla palabra de Dios. La duda habla miedo, habla temor. Y esto lo vemos diariamente. Es que el doctor dice mucho, es que el doctor me ha dicho que de esto voy a morir. No, muchas veces así dicen algunas personas. Es que el doctor ya me dijo que mire, que yo voy a heredar la misma enfermedad de mi papá, de mi mamá. No, la Biblia no dice esto. Por su llaga fuimos sanados. Ahora, hermanos, nosotros debemos de hablar, como estoy hablando en este momento, palabras de fe. Ahora, como primer punto, debemos de saber que la sanidad es a través del nombre de Jesús. A través del nombre de Jesús. Vámonos a Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Hablando de la humillación y exaltación de Jesucristo, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Oiga, estamos leyendo Filipenses 2:9. Dios nos ha dado el derecho de hablar en el nombre de Jesús. Oiga lo que le estoy diciendo. Y esto no es de todo ser humano, es de los que hemos nacido de nuevo y creído en Él. Dios nos ha dado el derecho de hablar en el nombre de Jesús. ¿Cuándo nos dio ese derecho? Primeramente cuando aceptamos. Y en segundo, cuando la gran comisión dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Cuando vamos a orar, usted no va a orar vaya por el pastor Josué o como dicen en otros lugares que están errados, el apóstol, ¿verdad? No, es en el nombre de Jesús. Él es el que sana, el que liberta. Y por eso Dios nos ha dado, hermanos, el derecho de hablar en el nombre de Jesús. Pero notemos algo. ¿Por qué dice aquí, hermanos, el versículo 9, un nombre que es sobre todo nombre? Mire, las enfermedades tienen nombre. Alguien aquí anda con calentura. Este es el nombre de una enfermedad. O la famosa que muchos
mucho se oye que es del azúcar o la diabetes. O puede ser también fiebre, puede ser cáncer, cualquier enfermedad tiene su nombre. Pero el nombre de Jesús es sobre todo nombre, es decir, el Señor ya lo derrotó en la cruz del Calvario. Cualquier enfermedad que sea, nosotros la echamos fuera en el nombre de Jesús. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Porque cuando hablamos en fe, el nombre de Jesús, el Espíritu Santo va a estar confirmando esa palabra. El Espíritu de Dios se va a manifestar porque cuando usted y yo por fe usamos el nombre de Jesús, el Espíritu lo va a confirmar. Él dijo en San Juan, el Señor Jesucristo dijo, mas cuando venga el Consolador, Él os recordará todas las cosas porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará lo que Él oyere. Hermanos, toda enfermedad, al igual que el enemigo y los demonios, tienen que arrodillarse ante el nombre de Jesús de Nazaret. Tiene que doblegarse delante del Señor. Aquí lo dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Pero ¿qué impide, hermanos, el fluir del Espíritu Santo? Le repito, es la incredulidad. Es la incredulidad que puede haber en nosotros. Toda enfermedad tiene que doblegarse, al igual que nosotros. Cuando reconocemos a Jesús como Señor, debemos de doblegarnos delante de Él. Recuerde entonces que Jesús nos ha dado el derecho de usar su nombre. Una vez más leemos en Marcos 16 la gran comisión. Marcos 16. Es bueno de que usted, hermanos, tenga en su corazón guardado estas citas bíblicas, tanto lo de Marcos 16:15 como Mateo 28. Es la gran comisión. 16:16 y 17. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Aquí habla de señales. Y estas señales, hermanos, son evidentes en un hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Ayer les decía, si usted mira a una persona que ora o que no ora, usted lo va a echar de ver. Y no tiene que ser quizás muy espiritual, lo echa de ver por el fruto que hay en usted y en mí. Alguien que ora tiene fe en Dios, a pesar de que está en la peor crisis que pueda tener, a pesar de que está en la enfermedad, a pesar de que está la tribulación o que, mire, no tiene fuerza, pero la oración es la que trae el poder y desata el yugo de esclavitud. Entonces, al igual, hermanos, dice, estas señales seguirán a los que creen. Eso habla de fe. Y la fe habla y actúa en esa palabra. En mi nombre echarán fuera demonios, dijo el Señor Jesús. Hablarán nuevas lenguas. Mire ese testimonio que tantas veces le he contado. Cuando yo fui a orar por ese hombre, al igual que este hombre que pidió oración por su hijo, yo no sabía que estaba orando por un endemoniado. Según yo, estaba orando por un enfermo más. Pero al final era un espíritu de enfermedad, una enfermedad, un espíritu de enfermedad que había sobre aquella persona que fue librada en el nombre de Jesús. Hermanos, los enfermos son sanados en el nombre de Jesús. ¿Por qué hablo acerca de la sanidad dentro de la gran comisión? Porque el mundo está enfermo, no solamente física, sino espiritualmente. Está en una gran enfermedad. El mayor o la mayor enfermedad es el pecado. Pero dentro de todo eso, hermanos, el mundo está lleno de, hermanos, de ataduras de enfermedad. Muchos pueden decir, bueno, entonces, ¿por qué los creyentes no van a los hospitales? Mire, uno por uno, los hospitales estuvieran vacíos. Y bonito se oye de decirlo, pero no es así. Porque aunque el Señor puede sanar a todos, ¿sabe qué es lo que impide la sanidad? La falta de fe. Por eso es que hay muchos, hasta creyentes, en el hospital. No porque el Señor no lo pueda sanar, sino porque no tienen la fe como la mujer con flujo de sangre. Decir, Señor, estoy a punto de morir, dicen los doctores, pero tú me puedes sanar. Y si no me sanas, pues llévame contigo. Pero lo que sucede es la fe. La fe es la que está, hermanos, flaqueando. Miren lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 6. Libro de Hechos capítulo 3, versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Estaba la iglesia en el libro de Hechos viviendo el avivamiento a causa de la unción del Espíritu Santo. Hermanos, el avivamiento en una iglesia no, como les decía un día de esto, no es por la cantidad de actividades, sino es por la presencia del Espíritu de Dios que quebranta el corazón, que lo trae al arrepentimiento. El verdadero avivamiento es volver a la palabra de Dios, a las sendas antiguas que dice la palabra.
Y dice el verso 7, y tomándole por la mano derecha, le dijo, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Verso 8, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Leamos una vez más lo que dice el versículo 8. ¿Cómo entró al templo? ¿Cómo entró? Dice, saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Oyó, hermana Tona? Nadie puede decir, el Señor no me puede sanar, porque para Él nada es imposible. Estoy hablando de fe. La fe quebranta el yugo, la fe abre los cielos, la fe hace que la mano del Señor se mueva a nuestro favor para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ahí está el resultado de este poder que el Señor nos da, para glorificar el nombre de Dios, no para exaltar al que oró, no, para que el nombre del Señor sea enaltecido, para Él sea la gloria siempre, hermano, para nadie más. Hermanos, aquí la clave de la sanidad fue la fe. Quizás no la que estaba enfermo, sino la fe de Pedro y de Juan. ¿A qué iban Pedro y Juan? A la oración. Vean la importancia de la oración, de lo que estamos hablando los domingos. Hay victoria, hay respuesta de Dios en medio de la oración. Y por eso dice Santiago 5 que la oración eficaz del justo puede mucho. Hermano, le he contado yo, ¿verdad? Cuando yo mismo he orado por mí, porque no hay nadie más que me ponga mano, pues estoy yo solo. ¿Y a cuál pastor voy a llamar si yo soy el pastor? Poner manos. Y a lo mejor en el momento la enfermedad va a persistir, pero es que la fe, hermanos, se va desarrollando en nosotros a medida que creemos, confesamos y actuamos en esa medida de fe que nosotros vamos a tener. Porque mire, Dios nos ha dado a todos la misma medida de fe. Hermano René, hermana Tona, hermana Carlita, hermano Samuel, la fe es la misma. Se lo he dicho tantas veces, lo que sucede es que usted decide cuánta fe quiere tener. Se lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo. Es como que yo a cada uno le entregara 20 naranjas, todos 20 naranjas, hermano Carpio, hermano Danilo, hermano René, las hermanas, cada uno tiene 20 naranjas, la misma cantidad de naranjas, pero usted decide cuántas se va a comer. Si las tiene ahí guardaditas o comienza a darle, ¿verdad? Con ganas. Y así es la fe. Dios nos ha dado la misma medida de fe, pero usted decide en base a su relación y comunión y palabra que hay en usted, cómo va a crecer en cuanto a fe. En el libro de Hechos, siempre capítulo 9. Hechos capítulo 9. Encontramos a una mujer llamada Dorcas, a la que le llamaban Tabita. En el versículo 36 de Hechos 9 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Más adelante leemos que ella murió, pero leamos el versículo 40. Entonces, cuando Pedro llegó, ¿verdad? Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Oiga, y al ver a Pedro se incorporó. Le voy a decir algo, hermanos, en base a la palabra de Dios, y usted debe de tenerlo, pero no debe de tergiversarlo y debe de poner atención a lo que le voy a decir. Hay una sola enfermedad que el Señor no va a sanar en alguien. Oiga, una sola enfermedad que el Señor no va a sanar, aunque Él tiene el poder para hacerlo. ¿Y sabe cuál es esta enfermedad? ¿Alguien sabe cuál es esta enfermedad? Que el Señor no va a sanar en nuestras vidas. Es con la que Él nos va a llevar a su presencia. Es la única enfermedad con la que Él no nos va a sanar, porque la Biblia sí nos enseña, es decir, las enfermedades pueden venir y Dios lo va a sanar, sí. Pero ¿cómo nos va a llevar Dios? Mire, si todos los que se mueren se van por una enfermedad. Dicen causas naturales, es una enfermedad, o se le detiene el corazón, o se paraliza todo, es una enfermedad. Es la única enfermedad que el Señor permite para llevarnos a su presencia. Este es un comentario que le estoy haciendo, ¿vale? Para que usted lo entienda. Pero no quiere decir, Señor, con esta me vas a llevar, no. El Señor ha prometido sanidad divina a su pueblo.
Pero eso está dentro de la voluntad permisiva de Dios. Mire lo que dice aquí. Esta mujer Dorcas había hecho grandes obras para la gloria de Dios, pero un día murió. No dice de qué murió. Dice que murió. Y mandaron a llamar al apóstol Pedro. Y cuando Pedro entró, vio que estaban todas las personas ahí diciendo, era una buena mujer, hacía vestidos, hacía esto, hacía lo otro. Pero dentro de eso, el Espíritu de Dios viene sobre Pedro y le da esta confirmación de que ella iba a ser levantada y sacó a todos. Ahora, ¿sabe por qué dice el versículo 40 que sacó a todos? Hagamos una pausa aquí, volvamos a San Marcos capítulo 5. El Evangelio de San Marcos, según San Marcos capítulo 5. Ya vamos a volver a esta cita de Dorcas. San Marcos capítulo 5. Vamos a leer, hermanos, en el versículo 37. San Marcos 5:37 en adelante. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaba mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Qué estaba hablando aquí Jesús? Fe. Fe para los que quisieran creer, porque mire, cuando habla aquí de que dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? Recuerde que en la cultura judía, cuando alguien moría, no solamente los familiares lloraban, sino que se contrataba a las famosas lloronas, ¿verdad? Los que se ponían frente al féretro y aunque no conocían al muerto, les pagaban para que lloraran por el muerto. Eso es lo que sucedía aquí. ¿Por qué alborotáis? Esa era la cultura ahí. Que, bueno, creo que en otros países quizá en algún tiempo se hizo de que iba el féretro y enfrente iban las famosas lloronas. Para eso se les pagaba. Pero aquí Jesús les dice, la niña no está muerta, sino que duerme. Y mira lo que dice el verso 40, y sucede hoy en día. Y se burlaban de él. ¿De quién se estaban burlando? Del maestro. Y sucede hoy, igual hoy, cuando alguien dice, vamos a orar para sanidad, para restauración, la gente se burla del poder de Dios. Mas él dice, echando fuera a todos, lo mismo que veíamos allá en el libro de Hechos, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, es decir, Jairo y su esposa, y a los que estaban con él, que son Pedro, Jacobo y Juan, y entró donde estaba la niña. Mire, sacó a toda la multitud de la casa de Jairo, y solamente se quedó Jesús, Jairo, su esposa, Pedro, Juan y Jacobo. ¿Por qué los sacó a todos? Al igual que en el libro de Hechos, Pedro sacó a todos, porque no tenían fe, y el Señor no va a obrar donde no hay fe. Cuando Jesús llegó a su tierra natal, dice que ahí no hizo muchos milagros porque la gente no creía que él fuese el Hijo de Dios. Entonces la fe, si no hay fe, no puede haber milagros de parte de Dios. Y es lo mismo, volvamos al libro de Hechos, donde estamos leyendo en el capítulo 9 de Dorcas. En el capítulo 9 estamos leyendo y ve el versículo que hemos tomado. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose el cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Miren lo que dice el versículo 42. Y esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. El propósito de todas las obras del Espíritu Santo es para que las almas crean en el Señor. O como dice el Salmo 40, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Veamos una cita más en Hechos 19. Hechos 19, versículos 11 y 12. Cuando habla acerca de que Pablo está en Éfeso, dice el versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Aquí debemos de tener cuidado con esta interpretación que muchos erróneamente le dan, ¿verdad? Pero claramente dice el versículo 11 que era Dios quien hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Mencionamos algunos ejemplos de los milagros de Pablo. Mire, una vez Pablo estaba predicando y se alargó su mensaje en la noche, ¿verdad? Y había un muchacho por ahí medio dormilón que estaba en la segunda planta y se cayó. Escuchando el mensaje, se cayó. Entonces, dormir en el culto no es bíblico, ¿verdad? Es un ejemplo de lo que sucedió con este hombre. Se cayó y murió.
Imagínense caerse de la segunda planta, obviamente murió. Bueno, Pablo detuvo un momento el mensaje, bajó, y cuando bajó y lo encontró muerto a este joven, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Eutico. Mire, lo resucitó en el nombre de Jesús. Y cuando lo resucitó, todos se admiraron y Pablo siguió predicando. A ver hasta qué horas. Este fue un milagro que el Señor hizo a través de Pablo. Otro es este que está mencionando que, mire, era tal la multitud que necesitaba ser sana como hoy en día que Pablo no podía estar en todas partes. Jesucristo en su humanidad no podía estar en todas partes. Se despojó de su gloria, recuerde. Pero dice aquí que solamente con los trapos que tenía Pablo, ¿verdad? Se lo ponían a los enfermos y eran sanados. Este fue un momento, como decimos, al igual que la palabra, fue una palabra y un momento rema de Dios, que Dios permitió este mover del Espíritu a través de esos trapos para que las personas alcanzaran salvación y sanidad. Pero hoy en día se ha tergiversado esta práctica, ¿verdad? Lo quieren hacer cuando no es práctica de Dios, sino que fue un momento que el Señor lo permitió para que la sanidad llegase a los necesitados. Es muy importante estos milagros extraordinarios. Ahora, así como Jesús sanó, así como los apóstoles sanaron y nos ha dado la autoridad del nombre de Jesús, también nosotros, hermanos, debemos de echar fuera los espíritus de enfermedad. Hay enfermedades que son llamadas enfermedades naturales, pero son enfermedades. Pero hay enfermedades que vienen a causa de espíritus demoníacos. Tal es el caso que leíamos en Mateo 17. Era un demonio el que atormentaba a aquel joven, que lo echaba a veces al agua y a veces lo echaba al fuego. En Lucas, vamos a leer, hermanos, el Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Estamos hablando, hermanos, de sanidad, echando fuera espíritus de enfermedad. Lucas 13. Versículos 11 y 12, dice, y había allí, o sea, en la sinagoga, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Note que todas las sanidades que vienen de parte de Dios, las personas que lo recibían y que la reciben glorifican a Dios. Ahora, mire aquí que Jesús vio a la mujer que estaba en la sinagoga, digamos hoy en día las casas de oración, y todas las personas conocían a aquella mujer que estaba enferma 18 años, imagínense. ¿Quiénes estaban en la sinagoga? Estaban los sacerdotes, estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, los publicanos también a veces llegaban, pero nadie había puesto manos sobre esta mujer. 18 años, imagina usted. 18 años padeciendo de esta enfermedad que realmente era un espíritu, un demonio que estaba atormentando a esta mujer. Y no mire que era una mujer, quizás una mujer mayor, ¿verdad? No se miraba que era loca, no se miraba que pegaba gritos. Sin embargo, había un espíritu de enfermedad sobre aquella mujer. Y Jesús lo supo y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y lo mismo hace Dios hoy a través de usted y de mí. Podemos en el nombre de Jesús hablar palabras de sanidad, pero le repito una vez más, crea, porque al que cree todo le es posible. Hermanos, Jesús ministraba sanidad, pero también el pueblo del Señor debe de ministrarlo en el nombre de Jesús, porque no todas las enfermedades, hermanos, no todos sanan de sus enfermedades, le repito, a causa de la incredulidad. La incredulidad detiene la mano de Dios sobre nuestra vida. Mateo capítulo 9. Vamos a ver, hermanos, unos 4 ejemplos rápidamente de cómo el Señor echó fuera espíritus de enfermedad o demonios de estas personas. Mateo 9:32. Mateo 9:32. A través de los dones del Espíritu, hermano, el Espíritu nos revela a nosotros en nuestro interior, nos confirma qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que debemos de decir o cómo debemos de actuar. Mateo 9:32. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía,
Nunca se ha visto cosa semejante. Oiga, uno puede decir, una persona muda, algún defecto tiene, pero aquí en este caso era un demonio que tenía aquella persona por la cual no podía hablar. Similar es en el Evangelio según Marcos capítulo 9, verso 25. Marcos 9, 25. En este primer momento que hemos leído, Jesús sanó a alguien que por causa del espíritu de enfermedad no podía hablar. Pero en el Evangelio según Marcos 9, 25 nos habla y dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Gran parte del ministerio de Jesús, hermanos, lo que él hacía era reprender demonios. ¿Por qué había tal manifestación de demonios, hermanos, en el pueblo de Dios? Porque recuerde, el ministerio de Jesús fue en Israel. Y cuando vemos todos los ejemplos que podamos tomar de hombres que fueron liberados de enfermedades, de demonios, ¿dónde fue? En Israel, en el pueblo de Dios. ¿Cómo es que el pueblo de Dios estaba, hermanos, atravesando tantas personas que estaban endemoniadas? ¿Por qué el pueblo de Dios estaba padeciendo esto si el Señor le dijo que nunca iba a haber estas cosas en su tierra, en su pueblo? Bueno, recuerde que cuando Jesús aparece en la tierra, habían pasado 400 años de silencio que Dios no hablaba. Y el pueblo se descarrió ignorando las escrituras. Es lo que el profeta dijo. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Entonces, dentro de esa oscuridad espiritual, ellos ignoraban la misma ley de Dios, aunque la leían cada sábado, pero la ignoraban en su corazón. Como Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Es decir, cumplían todos los rituales de la ley, pero su corazón no lo hacía. Entonces, realmente ellos no estaban buscando de Dios. ¿Sabe por qué? Dice la Biblia por medio de Pablo que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Por qué razón un creyente verdadero, un hijo de Dios, no puede ser poseído por un demonio? Porque está el Espíritu de Dios en él. Ahora, si alguien está endemoniado, obviamente esta persona no ha nacido de nuevo. Obviamente no tiene el Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu Santo, ahí no puede entrar ningún demonio. Entonces, estas personas, siendo el pueblo de Dios, habían demonios dentro de ellos. ¿Qué estaba sucediendo en el mundo espiritual con ellos? Algo habían descuidado en su vida espiritual. Razón por la cual estas personas, hermanos, padecían de estas cosas. Ya leíamos en Mateo 17, 18 de este joven que tenía convulsiones o epilepsia, ¿verdad? Veamos una cita más en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 22. Toda la cita que hemos tomado es para que usted y yo nos llenemos de fe de que el poder de Dios se mueve en medio de su pueblo y que no solamente lo tengamos como un conocimiento, sino que lo vivamos. Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Mire, el primer endemoniado solo era mudo, el otro era sordomudo y este era también ciego. Mire que los demonios iban multiplicando en ellos, ¿verdad? Este era ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Vea, el poder del Señor se estaba manifestando. En una ocasión, Juan el Bautista manda a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que habríamos de esperar o tenemos que esperar a otro? Y Jesús le manda a responder a Juan, vayan y díganle a Juan lo que ven. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan y el reino de Dios es predicado. Y comienza el Señor a decir, no por lo que él decía, sino por los hechos, de que el poder de Dios estaba manifestando sobre cada uno de ellos. Por eso debemos nosotros, hermanos, de actuar en fe. Vamos a continuar con la ayuda del Señor la próxima semana. Y ahora sí apréndase la cita bíblica, ¿verdad? Lo que no han podido hacerlo. Te damos gracias, Padre, en esta noche tan especial, por la oportunidad grande de escuchar tu palabra, sabiendo que todas las bendiciones, que todo el poder viene de ti para gloria de tu nombre. Sabemos, oh Dios, y entendemos que tú eres el Dios todopoderoso y fuera de ti nada podemos hacer.
Engrandece tu nombre en medio de tu pueblo. Rompe toda ceguera espiritual, toda incredulidad, toda necedad, todo aquello que impida el fluir de tu Espíritu Santo, oh Señor. No queremos solamente ser espectadores, queremos vivir en esa plenitud de tu Espíritu Santo. Ayúdanos cada día, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.